Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Hay emprendedores que parecen volar mientras otros luchan en el barro. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que alcanzan metas y los que se quedan toda la vida soñando y soñando? Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer. De Cero al Cosmos, un viaje hacia lo esencial y humano. Tenemos hoy la grata presencia en nuestro set de Oscar Álvarez, emprendedor. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mariano. Muy feliz, muy contento. Gracias por este espacio. Le doy la bienvenida a las personas que nos están escuchando en este podcast maravilloso que vamos a entender cómo poder pasar a otro nivel, cómo empezar a tener nuestros negocios, nuestro emprendimiento. Y te quiero preguntar, ¿por qué hay personas que alcanzan tan rápido los éxitos y otras no? Es parte como de tu pregunta. Y si estás pensando, este es tu podcast, este es tu momento. Entonces, aquí vamos a compartir el por qué y el para qué estamos sumergidos en esta gran oportunidad de vida. Respecto a la pregunta, hay personas que inician desde el mismo barro, desde cero, digámoslo así. No como algunos artistas que dicen que inician desde cero, llegan y empiezan al año siguiente y ganan un Grammy. Como muy debatible ese cero, pero en realidad el emprendedor es una persona muy combatiente, muy luchadora, muy propensa a tener ideas, unas veces que la gente denomina locas y hay unos que se quedan ahí en la idea. Ok. O en el sueño, en cambio hay otros que arrancan. ¿Cuál es la diferencia? Quiero retomar algo y es que estás mencionando arrancar desde cero. Y les tendré que decir que normalmente ningún negocio, ningún emprendimiento, y tú que estás ahí, si nos observamos, no estamos desde cero. Tenemos ya una mente, tenemos pensamientos, emociones, sueños de cero, y desde ahí es el gran insumo para empezar a generar un proyecto emprendedor que nos catapulte. Entonces desde ahí ya no arrancamos en cero, ya tenemos unos elementos y te tengo que decir de que esos elementos, eso que tú tienes en tu mente, que vas a plasmar en un modelo de negocio, es aquello que te va a llevar o al éxito o al fracaso. La diferencia radica en la manera de pensar, de sentir y de actuar. También hay un elemento que vamos a tocar, porque quizás no tengo un planteamiento, quizás no tengo teorías, cómo identificar algunos conceptos que también son importantes, pero quiero hacerle más el zoom hoy a esa mentalidad evolutiva que nos permita llegar a construir un modelo de negocio exitoso. Eso te quiero como proponer el día de hoy. ¿Qué depende más de la estrategia, del conocimiento o de la mentalidad? El éxito del emprendedor. Les voy a contar una metáfora y es que pensemos en que todos los días me levanto por la mañana pensando en mis sueños, en esos deseos, pero cuando miro alrededor que está pasando un huracán por mi mente, donde me dice que no soy capaz, que es muy difícil, que me toca competir con unos mercados o con unas empresas que tienen ya unos años de trayectoria. Estamos en un mundo que yo considero que hay grandes oportunidades, donde yo puedo generar innovación, puedo mejorar mi sistema productivo, generar mayor posicionamiento de la marca, si lo miramos desde el mundo del marketing, pero también es un mundo muy maravilloso, pero también es un mundo peligroso, ¿vale? Porque me invita a ¿qué? A aprender, a desaprender para volver a aprender nuevas cosas. Y desde ahí entonces me empiezo a conectar con mi verdadero yo, ese ser humano que empieza a volverse muy obstinado cuando hablo de esto, es a perseguir constantemente tus sueños. Entonces yo te quiero invitar también a que el primer elemento para construir un modelo de negocio es el propósito. ¿Qué propósito tienes? ¿Qué propósito realmente quieres lograr tener? Y desde ahí yo pienso que el primer pilar estratégico para que nosotros como emprendedores o empresarios empezamos a definir esto. Hay algo muy importante. Cuando yo empiezo a tener un propósito, el mundo como va hoy a gran velocidad, me lleva a un término que se llama VUCA. No sé si alguno de ustedes han escuchado ese término,
Es un término de incertidumbre, volatilidad, que ya las cosas no son lineales, donde yo me tengo que adaptar a los entornos ecológicos, políticos y más ahora en Colombia, que estamos con un tema de cambio electoral, de un sinnúmero de cosas. Todas esas variables externas me empiezan a condicionar mi modelo de negocio. Pero hay unas variables internas importantes y son cuáles: mi identidad como persona, mis creencias, mis emociones, mis paradigmas. Todo eso también lo empieza a conjugar. Entonces, te quiero invitar a que quizás lo podemos dividir en dos secciones. Una desde el elemento cómo construir un modelo de negocio desde la practice, cómo es la manera de pensar, sentir, actuar de ese emprendedor o ese empresario que quiere tener un modelo exitoso. Vamos a hacer esa combinación. Las que tú conoces como empresario y a tratar de mostrarle a nuestra comunidad como unas particularidades que debe tener el empresario o el emprendedor. Como por ejemplo, para que el emprendedor sea exitoso, ¿cuáles son los hábitos de él que debe tener siempre, de manera lineal y en los que se debe destacar? El primero es no intentar ser perfecto. En la vida nos han enseñado, y más en este mundo empresarial, a no cometer errores, a que todo lo tengo que hacer en un proceso, paso a paso. Si bien la metodología es muy importante, la persona que comete errores también le da dando pie a la innovación. Y cuando yo soy capaz de entender que me puedo equivocar y puedo de ese equívoco empezar a interpretarlo y a mejorar las cosas, pues no le voy a dar pie a la perfección. Y ni que no le doy pie a la perfección, pues entiendo que es un modelo que voy construyendo a lo largo del camino. Entonces lo primero es quitar un poco el ego, quitar la perfección y a volverme muy autodisciplinado, que tiene que empezar a trabajar constantemente en su proyecto, aunque nadie lo mire. Por eso tiene que autoliderarse, automotivarse. Y precisamente hay unos errores en el emprendimiento, y es que voy encontrando unas barreras de entrada a nuevos mercados, no encuentro una motivación, como ese bálsamo que me cubre todos los días, porque no tengo metas, objetivos. Y aquí hay algo: si tú que nos estás escuchando no sabes para dónde va, entonces cualquier bus te va a servir, como decimos en la jerga popular, porque no tienes claro qué es lo que realmente quieres. Y aquí es muy importante, uno de los hábitos es tener esa fe a que yo soy capaz. Tengo que empezar a creérmela también. Tengo que empezar a focalizarme y empezar a tener todos esos elementos que tienen que ver no solamente de las teorías, porque para lograr de estos mayores resultados, si bien es importante las teorías, si bien es importante los conocimientos, un buen hábito es la implementación. Hay mucha gente que se queda solamente con los buenos deseos, pero no implementamos absolutamente nada. Es decir, no conseguimos clientes, no trabajo en mí, no trabajo en mi seguridad, no trabajo en mi confianza, no trabajo en el producto, no trabajo en la cadena de valor, no trabajo en muchas variables, y cada de esas variables, Marian, te va a afectar tu modelo de negocio. He aprendido acá en De Cero al Cosmos que tiene uno que tener una capacidad de la innovación agregada, como a que tenés que estar cambiando, como hoy día es tan cambiante todo y cambia tan rápido y de manera a veces de 180 grados de una vez. No te puedes quedar con esa idea que de pronto en algún momento teníamos: no, es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Al contrario, si no tiene esa capacidad y esa disposición de cambiar, no emprenda, no se meta ahí. Y también me parece muy importante lo que tú decías, eso que a veces nosotros creemos que son errores, no son errores, son los aprendizajes que necesitamos para ese emprendimiento. ¿Estás de acuerdo o qué piensas al respecto? Si bien en nuestra cultura no hay una cultura del error, porque pensamos de que las personas que se equivocan nos ponen a perder dinero, y quizás sí puede estar asociado también a esto, pero una persona que se equivoca es porque realmente quiere que las cosas sean distintas.
quizás está buscando otros elementos diferentes. Y cuando hablamos de innovación, no solamente hablamos de producto, innovación es la manera diferente de hacer las cosas. En algunos momentos me enseñaron a mí que si tú quieres que las cosas sean diferentes, bastaba con hacer cosas diferentes. Ya en el mundo contemporáneo, no solamente esa variable, sino pensar y sentir de forma diferente. Porque es donde realmente yo empiezo a cambiar mi identidad y empiezo a evolucionarme con la práctica. Y en la evolución no se logra de la noche a la mañana. Y hay veces nosotros como emprendedores queremos que las cosas salgan muy rápido, que tengamos un modelo de negocio al final que me saque de la famosa llamada pobreza o de la famosa llamada carencia económica para vivir millonario. Es como el elemento y la metáfora que hablan de que o primero soy feliz para ser millonario o primero soy millonario para ser feliz. Entonces yo pensaría que si bien hoy lo que reta al empresario o al emprendedor es entender que estás en un proceso y verlo como un vaso medio vacío no te va a llevar a nada, ni tampoco si lo ves medio lleno. Es entender que estamos en un proceso, está entender que estamos en un mundo lleno de oportunidades de evolución y que puedes desde ahí sacarle el máximo provecho. La palabra resiliencia debe ser un acompañante permanente del emprendedor. Muy buena pregunta. Hay veces se confunde la famosa resiliencia con palabras que llamamos a veces en el mundo de las ventas persistir, insistir y jamás desistir. No sé si alguna vez has escuchado estas frases. Me encanta. Sí, entonces cuando hablamos de resiliencia es la capacidad que yo tengo de superar las adversidades. No es que yo no me caiga, es cómo me paro mucho más rápido ante esas adversidades y ver de que esas adversidades no son una trampa, sino un trampolín que me impulsa nuevamente a redefinir incluso que quizás faltan otras estrategias o que quizás por el camino donde me estoy yendo no es el más apropiado. La resiliencia es un factor muy importante, no solamente para el emprendedor. Nosotros los seres humanos estamos sumergidos en eso, por lo que te estabas contando yo ahora. Estamos en un mundo Bani y el mundo ya no es lineal. Ya no es una subida constante, es una subida, una bajada, o sea, con un sinnúmero de elementos. Y si yo soy capaz de entenderlo como resiliencia, como algo difícil, lo veo como un reto y en vez de generar cortisol, o sea, todo el tema emocional negativo, lo empiezo a liberarme como dopamina, oxitocina y ahí se convierte en un elemento motivador para ese empresario o ese futuro empresario para que alcance todos los retos y los desafíos que le tiene la vida. ¿Qué frena más al emprendedor? ¿El miedo o la falta de recursos? El miedo frena más a los seres humanos que la falta de recursos. Si yo te preguntaría, Marian, que haz un inventario de todo tu patrimonio, de todos tus activos, de todo lo que tú tienes, te vas a encontrar que tienes un montón de recursos físicos disponibles que quizás no los estamos utilizando. Pero si haces un inventario de todos los recursos mentales y emocionales que tienes, tus habilidades, tus destrezas, te vas a encontrar que tienes un inventario muy nutrido. Y a veces nos quedamos solamente pensando en un elemento financiero, que me faltan 2 millones, que me faltan 5, que me faltan 10, que me faltan 15. O sea, el tema no es los 5 millones, el tema es qué haces con esos 5 millones para producir tu modelo productivo. Si lo miramos desde algunas teorías, yo he podido traer a muchos escenarios y es que los grandes millonarios o los grandes empresarios del mundo, las grandes compañías, nunca arrancaron con un capital boyante o un capital ilimitado de recursos financieros, pero esa persona sí tenía un sinnúmero de recursos en su mente que los puso a su servicio. Entonces pensaría eso. Y el miedo en muchos momentos nos paraliza, no nos deja avanzar. El miedo también nos boicotea, el miedo también
me limita, me genera inseguridades. Y no se trata de eliminar el miedo. Se trata de entenderlo, verlo, observarlo, porque él me protege de algo también, y empezar a que con miedo, sin miedo, lo hago, porque también eso me invita a salirme de la zona de confort a un sinnúmero de cosas. O sea, pienso que hoy lo que más limita al ser humano en nuestro mundo moderno es el miedo. Es como decir, debemos de estar preparados. Con miedo o sin miedo, llegar allá, ya llegó. Siempre vamos a tener el miedo, siempre vamos a tener las emociones. Es más, si te diría que el miedo es una gran estrategia del mundo del marketing para comprar. Ejemplo, tú compras como planes exequiales o como pólizas de seguro o como tu auto, tu celular, tu ropa, desde el miedo. También porque te quieres proteger más, porque te quieres abrigar, porque quieres ser mucho más seguro, por muchas cosas. O sea que el miedo al final también es un elemento. Hay que saberlo manejar, ¿cierto? Y que es ese que no te paralice, que no te limite, pero el miedo es esencial para el ser humano. ¿Qué pasa si nosotros no tuviéramos miedo? Te pregunto también a ti que nos estás escuchando, ¿qué hubiese pasado si no tuvieses miedo y te hubieses aventurado quizás hace algunos años por haber decidido tener tu modelo de negocio? Piensa que hubieses alcanzado ya hoy si hubieses tomado esa decisión hace algún tiempo. Quizás ya estuvieras en otra situación totalmente distinta. Quizás ya tuvieses el recurso financiero que tanto se estás anhelando, o tu casa, no sé, o tu empresa a otro nivel. Piensen en eso y al final de esto te vas a encontrar que parece que tuvieses un amo que se llama ¿qué? El fracaso. Y ese es el que está en poder del miedo. La claridad en la visión del emprendedor impacta la velocidad de los resultados que obtiene o no. Sí, yo pienso que impacta 360, lo puse yo por ponerle equiparar, porque no sé si alguna vez has observado que si te levantas por la mañana y tu mente te lleva a mirar, ejemplo, autos rojos, todo tu día vas a ver autos rojos, el foco. Eso se llama un reencuadre cognitivo. La mente empieza a observar lo que tú deseas y cuando empiezas a enfocarte en eso, pues tú empiezas a vibrar y somos conocedores, muchos de nosotros, de algo que se llama la ley de la vibración y la ley de atracción. Entonces, cuando el empresario tiene claro su propósito, se vuelve muy obstinado en ese propósito, tiene fe que lo va a conseguir, diseña estrategias orientadas a la generación de valor y todos los días lo hace y empieza a visualizar todos los días, pues el resultado le va a llegar mucho más rápido. Pero sí, hay veces pensamos de que lo debemos de hacer una sola vez y ya. Es como si tú tienes un jardín, siembras una semilla, le echas agua y a los 20 días quizás vuelves y pasas y a los 2 meses vuelves y pasas y así sucesivamente. Pues quizás la flor va a florecer como fruto de la naturaleza. Y hay modelos que también son así. Pero hoy todos los días son menos ese tipo de modelos. Tienes que estar, ¿qué? Preparado, observándolo, cambiando la estrategia, cambiar la manera de hacer las cosas, empezar a replantear nuevas cosas. Eso se llama el enfoque. Y si tienes un enfoque, pues vas a alcanzar más rápido los resultados. ¿Qué papel puede jugar la disciplina frente a la inspiración momentánea del emprendedor? Por ahí he escuchado hace algún tiempo que la disciplina al final termina venciendo el talento. No sé si alguna vez has escuchado este tipo de frases. Sí, lo he escuchado. ¿Cierto? Y hay gente que tiene mucho talento, pero no se vuelve disciplinado. Y cuando hablamos de disciplinado es que está dispuesto a hacer todos los días
como para pagar el precio para hacer y alcanzar eso que realmente tú quieres. Y ahí lo empieces a lograr sin que nadie te vea. Y esa es la verdadera disciplina, ¿cierto? Hay veces nosotros hacemos las cosas para que alguien nos observe. Pero aquí la persona que es disciplinado, así nadie lo observe, lo hace. Todos los días está en pro de eso que es importante para él. De esa meta que tiene. De esa mente, se lo traza entre ceja y se vuelve muy obstinado. Y cuando se vuelve muy vehemente en eso, lo logra. Hay cosas en la vida que quizás no nos gusten, ¿cierto? Que quizás desde ahí yo tengo que tener una disciplina distinta, pero como él tiene tanta fe en que lo va a lograr y como él tiene tanto propósito, al final de esto parece como que la disciplina pasa a un segundo plano. Pero si yo no tengo la disciplina todos los días, empezar a trabajar, empezar a convertirlo en un hábito, empezar a merecer, empezar a trabajar un montón de cosas, uno es capaz al final de lograr los objetivos. Sin disciplina no. Sin disciplina no. Bueno, y el networking agregado a la comunidad correcta, ¿nos hace más corto el camino o no? Nosotros tenemos que tener una red, tenemos que tener comunidad. Sí. Para poder potencializar nuestros modelos de negocio. Y si bien es muy importante tener comunidad, no solamente porque hace crecer nuestro modelo de negocio, sino porque también hace lo que se llama la prueba social. Hay muchos seres humanos que necesitan una validación de muchas otras personas para que el modelo de negocio lo valide y compruebe que realmente sí funciona. Pero cuando somos capaces de generar tejido social, y cuando somos capaces de generar una red, pues tenemos mayores posibilidades de éxito. Los modelos de negocio hoy son relacionales. Nadie va a comprarte algo que no conoce. Y hay muchos modelos hoy todavía que son lo que llamamos normalmente de boca en boca o de peer-to-peer, o sea, donde es importante los embajadores, los referidos. Entonces, cuando tenemos esta red de networking, pues lo que hago es eso, construir una red que me permite mejorar procesos, mejorar producto, una red que me permite mejorar mi promesa de valor, mi factor diferenciador, relacionarme diferente con las personas. Y las empresas también se han vuelto muy humanas hoy. Ya no es vender productos, es ayudar a los demás. ¿Cómo me conecto para ofrecerles eso que le beneficie y le sirva a él y a su familia? Correcto, los empresarios hemos entendido qué haces tú para mitigar muchos problemas que tiene la humanidad. Problemas de hambre, problemas ambientales, problemas sociales, De vivienda, transporte. Ok. Entonces, ¿eso lo logramos a dónde? Pues lo logramos en networking, donde empezamos a relacionarnos con los demás. Y a escuchar. A escuchar. ¿Qué le falta al otro? Hoy estamos hablando que la manera de hacer negocios cambió. Total. Hace algunos años, incluso antes de pandemia, el modelo de venta era yo ir y bregándote a convencer, a decirte que me compraras esto, como loro parlanchín, etcétera, etcétera. Hoy la venta cambió. Hoy ya lo que busco es que entender los dolores del cliente, las expectativas, los sueños, y para eso tengo que relacionarme, preguntarle, generar confianza, empatía. Y si soy capaz de lograr eso, y eso lo logro ¿a dónde? En una reunión, en un networking quizás, o en una reunión que tengamos tú y yo de forma orgánica y fluida para yo entender las 4 razones por las cuales los clientes compran. Y desde ahí entonces soy capaz de construir esa red sólida y la gente va a entender que no es ni siquiera el producto el que me va a comprar, es lo que hace el producto para ayudarme a mí a superar los retos y los desafíos cotidianos que yo tengo. ¿Cómo me soluciona el problema ¿Cómo? el producto que voy a adquirir? Correcto. Sí, por ejemplo, en mi caso, que hacemos consultoría empresarial, le ayudamos a los empresarios para que superen y alcancen cualquier reto y desafío que puedan tener. Esa es nuestra propuesta de valor. El cómo es diferente. El cómo es mediante estos podcasts, charlas, consultoría, mentoría, un sinnúmero de cosas. Las personas están buscando más propósito, el por qué y el para qué que el cómo. La gente no está buscando
más teorías, la gente no está buscando más conocimiento, la gente lo que está buscando es cómo con ese conocimiento le ayudamos a que supere los retos y los desafíos. Por eso es importante este canal del Cero al Cosmo, porque te vamos llevando por un camino de valor donde tú no solamente vas aprendiendo desde las teorías, sino que lo vas implementando paso a paso para que alcances el éxito que tú siempre deseas o siempre quieres. Sí, de una manera de Cero al Cosmo le presenta también muchas alternativas para que cada persona pueda elegir la que más se le acomode. A uno no todos los zapatos se le acomodan bien, unos tallan mucho. Tienen esa gran posibilidad de mirar de ese vademecum de posibilidades que les ofrece de Cero al Cosmos, cuál se adapta más al emprendimiento que tienen, cuál se adapta más a la dificultad o problemática que tienen en su familia o personal. ¿Cómo manejar el fracaso para que se convierta en un trampolín de oportunidades, tanto en lo personal como para el emprendedor? Es una pregunta muy interesante porque el fracaso para nosotros en nuestra cultura lo hemos visto como un error. Pero para mí no hay un fracaso aquella persona que se equivoca. Porque si se equivoca es porque está en un proceso. Está aprendiendo. Está, claro, ponte a pensar en esto. Thomas Edison, como un referente, tuvo que haber ensayado 1000 veces o no sé cuántas veces para hacer la bombilla que es hoy. Y uno pudiese pensar que eso fue un fracaso. Quizás a la 999 alguien lo consideró como un fracaso. Pero quizás él dijo, no, era un proceso que tenía que hacer porque la 1000 era la que realmente surgió a la luz. Entonces yo no lo veo más bien como un fracaso, yo lo veo como un proceso de perfección. Un proceso que vas haciendo para que alcanzar ese propósito que tú tienes. Lamentablemente en nuestra cultura no se fomenta el error como lo mencionamos ahora, pero yo creo que si eres capaz de entender que vas a hacer un proceso y más en el mundo como estamos hoy donde hay innovación constante, imagínate, Marian, este elemento. Hay innovación constante y tenemos un elemento que quizás los que nos están escuchando ya empiezan a sentirlo, que se llama la llegada de la inteligencia artificial, donde muchos modelos de negocio empiezan a cambiar, experiencia de usuario, productos, servicios, incluso este podcast quizás en algunos años ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Pero aquí hay algo interesante y es que quizás en ese momento cuando llegue la inteligencia artificial no hay la conexión humana de emociones, de energía. Entonces pensar que es un error cuando esa otra persona está intentando hacer de la mejor manera, donde le está inyectando toda su energía, está buscando cómo hacerlo de forma diferente, yo más bien cambiaría el proceso del error por un proceso de evolución constante que te va a permitir ir mejorando, porque también ha cambiado la manera, porque estamos en un mundo altamente competitivo y comparativo. Y yo les quiero decir a las personas que nos están escuchando, no trates de ser perfecto como quizás el otro, o quizás no trates compararte con el otro. Quizás compárate contigo mismo y mejora tus habilidades todos los días. Y si soy capaz de mejorar todos los días mis propias habilidades y mis aciertos, potencializarlo, y esas cosas que quizás no estoy haciendo tan bien, a lo largo de los años voy a tener un emprendimiento, voy a tener una empresa que no va a ser perfecta, pero sí va en constante evolución. Y ahí sí me va a permitir verla de otra manera totalmente distinta. Eso que te acabas de mencionar no solamente es del mundo del emprendimiento, sino también lleva a tu vida personal. ¿Qué errores más comunes se presentan que tú hayas logrado observar en los emprendedores que los vayan estancando o no les permitan que lleguen tan pronto como quieren a finalizar con éxito su meta? Que esa finalización sería un volver a empezar. Cuando decidimos montar nuestro modelo de negocio, no planeamos, no diseñamos ninguna estrategia
simplemente es yo tener un producto y salirlo a vender, sin ninguna estructura, sin análisis de costos, sin identificar cuáles son los canales de venta, quién es mi cliente objetivo potencial, cuánto es lo mínimo que tengo que vender, sin identificar aspectos legales, incluso muchos elementos. Esos son muchos errores técnicos que quizás el empresario desde el principio genera. Pero también hay unos errores que son aquellos mentales, que llamo yo, y es que tú tienes un emprendimiento y todos los días no te levantas pensando en el emprendimiento. No todos los días te acuestas pensando en el emprendimiento. Y aquí se vuelve, por eso se tiene que volver muy obstinado. Uno piensa que solamente con tener un producto es más que suficiente. Aquí es la capacidad de pensar, de sentir y actuar. Y ese es un error que a veces se comete. Y creemos de que con el mero hecho de tener un producto físico es más que suficiente o un buen precio. No, es ir más allá. Entonces desde ahí, de la mente, hay unos elementos también como errores que me parecen muy interesantes, y es la autoobservación, y es observar todos los días cómo voy mi proyecto, porque no tengo planes, no tengo metas claras y definidas. Otro error es el emprendimiento. Yo soy, a veces, como llamamos en algunos léxicos, yo soy Zoila, ¿cierto? Soy la que barro, soy la que trapeo, soy la que hago absolutamente todo. Soy la que voy y compro el producto, soy la que lo empaco. Y tengo que tener ahí algo que se llama motivación. Y un error, hay veces, es pensar que tengo que tener la motivación del otro. El que me dé la palmeta, si lo tengo, súper maravilloso. Pero yo soy el que me tengo que automotivar, autoliderar, autogestionar. O sea, todos esos autos, a veces pensar de que las miradas son solamente externas es un error. Porque si bien en el mundo empresarial hay unas barreras afuera, externas, que limitan mi modelo de negocio, pienso que de los mayores condicionamientos es en el interno. Que yo no me lo merezco, que yo no me la creo, ¿cierto? No trabajo constantemente. No me vuelvo muy obstinado, no me vuelvo muy resiliente. Y a cambio de esto llega el estrés, llega la frustración, llega las emociones como el miedo. Yo pienso que eso es al final un gran error, pensar que si yo no me vuelvo muy vehemente con mi proyecto no lo logro. Ese el final es un gran error que yo veo en los emprendimientos. Se vuelve casi una obsesión. O sea, yo tengo que estar dispuesto hasta morir por mi emprendimiento. Tengo que estar dispuesto hasta dar la vida por el emprendimiento. Y a veces yo pienso que el empresario o el emprendedor no está dispuesto a pagar ese precio tan alto. Y ese es un error muy grande que te cuesta. Sí, de pronto sería importante que las personas que emprenden miraran como históricamente esa oportunidad que hay de evaluar a un Harrison Ford, a un Nikola Tesla, a un Thomas Alva Edison, y ver, es que es una terquedad y una obsesión que no se sale y que no conjuga con nada. Hacen como una especie de república independiente y toda su creación y toda su dedicación va en torno a lo que quiere y se le vuelve una obsesión. Y es la mejor manera, si nos equiparamos a la historia, de que tenga su producto una recordación y que sea un bien para la humanidad. Pero tiene que existir esa disciplina, ese cambio de hábitos. O sea, un emprendedor como tal, para hacer tangible su producto, tiene que tener una cantidad de aditivos, como lo hablamos ahorita en la intro. Un sancocho tiene que fijarse en todos los aspectos. Si tiene todos los ingredientes, me decías tú, pues ¿qué? ¿Tiene la sazón o no la tiene? ¿Sabe combinarlos o no los sabe combinar? Es que son una cantidad de cosas y en todas hay que pensar y en todas es necesario perfeccionarse. Total. Y si lo llevamos a un ejercicio, y es, si yo tuviese una panadería, por llamarlo, como uno de los tantos mercados que hay en Colombia, hay veces el pensar de que yo me levanto a las 4 de la mañana, quizás empiezo a hacer el pan y solamente con exhibirlo en una vitrina me garantizaría el éxito. Ya hoy no. Ya hoy no me lo garantiza. Hoy me lo garantiza es cuando yo todos los días me levanto,
Quizás hasta ahora tengo un pensamiento disruptivo de que todos los días lo voy a hacer de la mejor manera y hago panes constantemente, le voy buscando técnica, metodología y lo voy mejorando, y no solamente hasta las 8 de la mañana, sino a las 9, a las 10, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche sigo haciendo panes para ir perfeccionando eso y ir mejorando mi producto terminado, porque le vengo trabajando al producto físico, pero también le tengo que empezar a trabajar a la mente. Tengo que empezar a trabajar a ese elemento que yo soy capaz, que yo se empiezo a romper, y para eso hay un elemento que es importante que el empresario entienda, que en muchos momentos me va a invitar a cambiar mi identidad como persona. Y cuando hablo de la identidad de la persona, no es cambiar de piel, ni cambiar de apellido, ni cambiar de nombre, no. Lo hablo es de cambiar de qué, mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, mis creencias, mis paradigmas, mis sesgos, mis dogmas. O sea, hay un montón de cosas que tengo que cambiar. Mi vida social. Sí, y mi vida social también, como por ejemplo, porque eso me va a permear. O sea, estas personas que hablaban de referencia, también hay algo que se llama la ley del entorno. Y es que tú eres el promedio de las 5 personas con las cuales tú más te rodeas. Entonces, si tú empiezas a rodearte de un sinnúmero de personas que te ayuden a potencializar tu negocio, por eso me llamó mucho la atención la pregunta que me hiciste ahora del New Working, porque en el New Working quizás yo voy a encontrar muchas personas que quieren rodearme, que quieren potencializar mi negocio y que me pueden ayudar a un montón de cosas, y desde ahí entonces yo todos los días, si sigo trabajando en eso, pues te lo aseguro, pasas a otro nivel. Yo soy consciente de eso y te creo y lo he visto. O sea, es que es obsesionarse, creérsela, tener disciplina, iniciativas todo el tiempo, preguntarle al que sabe, como en este caso. Ese camino necesariamente te tiene que mostrar cada vez un avance, cada avance un peldaño que va subiendo hasta conseguir el éxito. Para despedirnos del podcast te invito, haz de cuenta que tenemos un escenario así a reventar de emprendedores. Teniendo en cuenta esta charla que hemos tenido y los aprendizajes que has dejado, ¿cómo te despedirías de ellos? Yo quiero darles un mensaje muy bonito, y se llama la gratitud. Como empresario, si bien tengo procesos, estrategias, planes de marketing, trabajo en mí, en mis creencias, en mis miedos, en mis angustias, en mis preocupaciones, en un sinnúmero de cosas, yo pienso que también aquí hay un elemento que se llama la gratitud. Como te quiero agradecer a ti por estar acá en este podcast y poder compartir con cada una de las personas que, si bien nos están escuchando, la gratitud es la puerta para la abundancia infinita. El agradecer, ¿cierto?, es lo que me permite hacer muchas cosas. Y si lo miramos desde el mundo del marketing, quizás nosotros no le agradecemos a los clientes. Nosotros pensamos de que con tener un producto estamos satisfaciendo una necesidad y es una obligación de irnos a comprarlos. Y de ahí es un elemento interesante, porque quiero invitarte a que te disfrutes este camino, a que te lo agradezcas a ti mismo y lo disfrutes. A veces el empresario no se disfruta el camino porque es muy difícil, y yo lo entiendo, es muy complejo, es muy ambiguo, es muy volátil, no le estás yendo nada bien. Si no nos está yendo nada bien, pues déjanos por aquí en los comentarios que nosotros te vamos a ayudar aquí, de Cero al Cosmos, a generarte mucha información para que superes esos retos y los desafíos. Pero como frase muy interesante para ellos, llegó tu momento. Este es tu gran momento, el día de hoy. No, quizás hace algunos años hubiese sido el momento para haber pasado ese emprendimiento a otro nivel diferente. Pero agradece el hoy, el aquí, el ahora. En tus manos dependerá el nuevo éxito acá. Para eso te va a rentar muchas cosas, pero si las agradeces va a ser diferente, porque el agradecer me lleva a mi mente a que sigo haciendo más de eso bonito que quiero hacer, y por ley de compensación, ley de atracción, voy a atraer más eso que agradezco. Entonces,
Ese sería como mi mensaje final, ¿sí? Entonces agradeciéndote a ti y a tu comunidad por este maravilloso espacio que me brindas el día de hoy. De igual manera, de Cero al Cosmos te agradece a ti tu presencia tan importante que estoy segura va a servir para aclarar y para fortalecer a nuestra comunidad querida de toda esa cantidad de elementos que un emprendedor debe de tener. Y si no las tiene al inicio, las va a ir adquiriendo en el camino, que es casi que un deber ser para poder llegar a su meta como él quiere y como todos querríamos, que es con éxito. Pero no es tan fácil, hay que irse puliendo, hay que ser muy positivos, hay que dejar una cantidad de costumbres que tenemos y adaptarse a una nueva vida, a un nuevo entorno, mirar qué solucionamos y a quién le ofrecemos la solución a un problema, que es lo que todos queremos. Entonces ustedes entenderán que para ser emprendedor se necesita una gran cantidad de cosas, que estoy seguro que dentro de nuestra comunidad hay cualquier cantidad de personas que cumplen, y si no cumplen al iniciar, pues en el camino van adquiriendo esos conocimientos. De todas maneras, decía Oscar ahorita, en la intro también, que no todo el mundo nació para ser emprendedor y que también es válido. Lo importante siempre será que cada uno de nosotros busque cómo ser feliz y sentirse muy tranquilo consigo mismo, con sus procesos y con sus resultados. Chao, querida comunidad. Dios los guarde. No se lo olvide, suscríbanse al canal, denle like al contenido. Chao.